Bueno, hola a todos. Hola Marce. Hola. Bueno, este es un nuevo video de la serie Diálogos en Cuarentena, Ficciones y Afecciones. A este video le pusimos el siguiente título: De odios, violencias y crueldades. Quiero ser libre. ¿De qué? En este video me acompaña Marcela Díaz. Marcela es psicóloga, es especializada en niños y adolescentes, trabaja desde hace muchos años en ámbitos de vulnerabilidad social, es docente de la Universidad de Buenos Aires, con Marce nos conocemos desde hace muchos años y es una profesional maravillosa, que sabe mucho, que estudia mucho y que le encanta trabajar con otros, que siempre dice que sí a las propuestas que uno le hace. Entonces, cuando presenté mi tercer libro, le dije: Marci, yo quiero que vos presentes mi libro. Y ella me dijo: bueno, y ahí estuvo. Y ella es así. Así que para mí es una alegría que podamos hacer este video juntas, Marce. Como en ¡Qué todos mis... presentación! Ay, Gracias. merecida, merecida. Gracias. En estos videos siempre partimos de un material ficcional y a partir de las resonancias que ese material nos deja, bueno, comenzamos un diálogo. En este caso elegimos una canción que no la vamos a cantar. Sabés que hace poco un video que hice con una colega cantamos, o sea, cerramos el video Sí, cantando una cosa así, pero en este no vamos a cantar porque aparte es una canción imposible. sí. Es imposible, solo Nacha Guevara puede cantarla porque nosotras conocimos, Marce me pasó la versión de Nacha Guevara, es la canción del odio. Es una canción de Steven Wienerberg y Mary Rogers, y la voy a leer. Dice así: Canción del odio. Guerra, sangre, odio alrededor. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos. Por eso, tomados de la mano, con el odio acabaremos. Bueno, acá estamos. Ese es nuestro credo: basta de violencia, de egoísmo, de indecencia, no esperemos a mañana. Cuanto antes comencemos, con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, con el pie lo aplastaremos. Luchemos por el día en que el amor por fin sonría. Emprendamos el camino, cuanto antes comencemos, con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, qué paliza le daremos. ¿No te gusta que te pegue? Entonces muere, muere, muere. Para ver lo que ha comido, la barriga le abriremos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, la picana le pondremos. Y si llora o si se queja, le arrancaremos las orejas. Viendo cómo se retuerce, cómo nos divertiremos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, en un monte lo pondremos. Allí la multitud lo clavará en una cruz. Y cuando pida agua, vinagre le daremos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, algún nazi encontraremos que le ponga una inyección, que lo convierta en jabón. Con el odio acabaremos. Y por si esto fuera poco, le refregaremos bien la cara con sus mocos. Con el odio acabaremos. Una bomba le pondremos, 4 tiros, 6 granadas, 10 misiles y un torpedo. La lengua le arrancaremos y los dientes venderemos. Con el odio acabaremos. Bueno, pavada de letra. Con el odio acabaremos. Además, la canción
Nacha la empieza con cierta ingenuidad, y entonces parece como una convocatoria a la ternura, y arranca así y después termina con esta letra y con la entonación, ¿no? Tal cual, es maravilloso. Quiero, Sí. quiero destacar que en la Asociación de Psicoanálisis Argentino, en la APA, al doctor Alberto Cabral, en una conferencia recomendable sobre figuraciones contemporáneas del mal, citó esta canción, justamente para preguntarse, o para plantearse que cómo para vencer el odio a veces se proponen las violencias más crueles, ¿no? Tal cual, eso es lo que nos interesó, ¿no? Cuando vimos la letra de la canción, el modo en que la canta Nacha Guevara y esta idea, porque claro, en la primera parte de la canción dice libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos. Por eso, tomados de la mano, con el odio acabaremos. Y entonces, Marce, a ver, ¿acabaremos con el odio? ¿Qué es el odio? Mira, el psicoanálisis lo conceptualiza como un afecto primario, como algo que nace casi con la constitución psíquica misma, y que después va evolucionando, en cada persona evoluciona de manera diferente, pero se inicia como el intento de sacarse de encima, para decirlo fácil y pronto, los estímulos adversos, negativos, nocivos, y entonces después se transforma en un deseo de destruir el objeto o aquello que me causa malestar. Y después esto se va complejizando, ¿no? Después se intenta destruir o castigarlo, o simplemente se lo quiere controlar. Esto está presente en la vida humana todo el tiempo. Y bueno, junto con el amor, son sentimientos básicos, que después además se van contaminando por diferentes circunstancias que atraviesa el sujeto a lo largo de la vida. Hay distintas conceptualizaciones. Vos sabés, Débora, que los psicoanalistas no nos ponemos de acuerdo. no nos ponemos de acuerdo tampoco porque la pregunta además es si cuando hablamos de odio, cuando hablamos de maldad, cuando hablamos de crueldad, se nos representa a todos lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay algunos, como Freud, insistía con que, sobre todo cuando él estaba pensando en las cuestiones de la guerra que estaba transitando, ¿no? Como que hay una tendencia natural del hombre a la maldad, a la agresión, a la crueldad y a la destrucción. Esto es lo que conceptualizó como pulsión de muerte y pulsión, bueno, también las pulsiones de vida, y que esto tiene incidencias sociales desastrosas. Claro, claro, a mí me parecía interesante, Marce, y esto tiene que ver con material que vos me enviaste, me compartiste cuando empezamos a pensar en este video. Esto de poder decir y de poder transmitir, esto que vos acabás de decir, que el odio forma parte de nosotros mismos, desde la constitución psíquica, que es un afecto, es decir, el odio no está puesto afuera, el odio no tiene que ver solo con el otro, el odio es lo malo, es decir, el odio forma parte de nosotros y nos constituye y nos configura. Sí, pero a la vez está el papel fundamental del medio, del otro, que colabora en mitigar. Exacto. Cuando Freud habla de las pulsiones, ¿no? Este concepto que tiene que ver con la fuerza, con este concepto límite entre lo somático y lo psíquico, como que, bueno, justamente en esto de que no nos ponemos de acuerdo, vamos variando entre si estos afectos son innatos o son adquiridos, ¿no? Vamos de una punta a la otra,
por suerte hoy ya hay más adherencia, por suerte para mí en realidad, porque yo también coincido con la complejidad y hay más adherencia al paradigma de la complejidad y a no pensar que una cosa es tan simple y que depende de un solo factor, sino de una multiplicidad de factores. Pero lo que sí está comprobado que el hombre no nace con una tendencia natural o un instinto de autopreservación, que somos absolutamente dependientes y que es un otro quien va a acudir digamos, a socorrernos y a no solo alimentarnos, ¿no? Sino también el alimento psíquico viene del otro. Y la ternura viene del otro y es lo que ayuda a mitigar el odio, justamente. Totalmente. Claro, yo pensaba, viste, y por eso me interesaba hablarlo y poder decir esto de que el odio forma parte de nosotros como afecto y que en todo caso una cosa es sentir odio cuando no está exacerbado, claro, cuando no nos hace mal ni hace mal, pero sí sentirlo. Otra cosa es cometer actos de crueldad, ¿no? Llevados por el odio. Y esto me parece que es una diferencia importante. Claro, el odio es un afecto que puede, como todos los afectos, puede nombrarse, puede simbolizarse, y esto hace que no es lo mismo sentir odio a cometer un acto de crueldad motivado por el odio. O sea, uno puede sentirlo sin consecuencias para el otro, en tanto haga algo con eso. Tal cual. ¿No? No puedes estar muy enojado. Bueno, esto pasa mucho en las parejas bueno, en las rupturas de pareja. Que vamos oscilando desde, viste que hay asesinatos por odio. Claro. O por amor. O ¿no? por amor, claro. ¿Cuál es el borde? Porque además en esto del odio, claro, la religión y las religiones nos dicen que, no, que el odio es algo malo, que está mal odiar, que no podemos sentir odio. O sea, claramente no podemos hacer algo cruel, pero aparte no se puede sentir. ¿No? Debemos ser puro amor y eso es complicado porque sobre eso que forma parte de nuestro psiquismo, si creemos que no tenemos que sentir odio, envidia y todos esos afectos que tienen una prensa negativa, si no tenemos que sentir eso, a veces, además de sentir eso, porque lo vamos a sentir igual, nos va a dar culpa por estar sintiendo eso. El tema es cómo encauzar eso que forma parte de nosotros, ¿no? Sí, es muy, muy interesante lo que decís porque tiene que ver justamente, bueno, con la constitución del super yo, cómo a veces ese odio se transforma justamente en un ataque contra uno mismo. Cuando está muy exacerbado, puede generar esto, ¿no? Como no puedo expresar mi odio, me odio o tengo tanta culpa por esto que estoy sintiendo que me termino odiando a mí y me autodestruyo con esos pensamientos. Y eso además puede llegar a un pasaje al acto, ¿no? Algo más grave aún. Pero bueno, esto, el tema es que también el odio y la crueldad nos conecta con la problemática de las violencias, ¿no? Y en relación a la violencia, para ponernos de acuerdo, pensemos también en que en general llamamos violencia cuando hay una asimetría, ¿no? Cuando hay alguien que está en superioridad de condiciones respecto a un otro, ejerciendo esto que llamamos, bueno, que también se conceptualiza como agresividad, que es, digamos, algo también es un afecto que traemos y que la agresividad, según que hagamos con eso, puede ser encausada positivamente o no.
en el juego tenemos agresividad, ¿no? Es como un impulso que nos conecta con la vida, pero que si no es mitigado, si no es de alguna manera conducido, puede llevar a la destructividad. Y con esto de la violencia, fíjate que también es algo que es constitutivo, lo teoriza muy bien Piero Lanier. Piero Lanier es una psicoanalista italiana que hizo importantes aportes al psicoanálisis, en especial para comprender la psicosis, y que lo que nos muestra en un texto maravilloso que se llama La violencia de la interpretación es que cuando un niño nace ya en una posición asimétrica respecto a su madre o el adulto que lo cuida, hay una violencia primaria en tanto constitutiva y absolutamente necesaria, pero en tanto va a digamos, decir qué es lo que le pasa, ¿no? El bebé llora y la madre ya interpreta. ¿Viste? No sabe por qué llora, porque puede llorar por hambre, por frío, llora por displacer, pero la madre ya ahí está imponiendo algo, ¿no? Que da respuesta a una necesidad, pero según si está entonada con ese bebé y más o menos la pega en lo que está interpretando, las cosas van a ir bien, ¿no? Esta sería como la violencia primaria. Después ella dice, bueno, hay una violencia secundaria cuando hay un exceso, que ya es perjudicial. Y esto lo vemos todo el tiempo en la clínica, ¿no? Y esto, fíjate que está también dado desde el vamos, ¿no? Desde que llegamos a este mundo. Claro, en ese estado de indefensión, ¿no? Y de dependencia de un otro, y que esto que dice Piero Lanier, que hay una primera escena, o esas primerísimas escenas, esos primerísimos encuentros, que tienen que ver con esa representación de la violencia, en el sentido de que hay dos, que hay una asimetría, y que uno, en este caso la madre, quien cumple con esa función, mete, ¿no? Desde su deseo, desde su posición deseante, interpretaciones en relación a la necesidad, de esos llantos del bebé, y los transforma en demanda. Y a partir de ahí, si eso, como vos decías, va bien, en algún momento habrá dos sujetos deseantes, ¿no? El deseo estará de los dos lados, y como esa primera idea de violencia, a mí siempre me resulta interesante poder transmitir que esto que desde el sentido común se piensa mal, la palabra odio, la palabra violencia, ¿no? Y cuando vos hablás de esta primera escena que está más ligada a lo amoroso, en todo caso, a la ternura, y sin embargo ahí hay una necesariedad de esto pensado como violencia, pero después hay que mitigarla, después algunas cosas se van encauzando distinto, y que si esto no ocurre y no pueden causarse, la violencia en todo caso ya no tiene que ver con el amor, sino que ahí pasarán otras cosas. Y en relación a la violencia, cuando pensábamos el material, a mí me pareció muy interesante esta cuestión de, bueno, de los distintos paradigmas de las épocas, porque, claro, la idea de la violencia y la representación de la violencia no es igual en todas las sociedades, en todas las épocas, va variando. Totalmente, porque tiene que ver con que cuáles son los modos en que cada sociedad elige para mitigar esto que tiene que ver con las pulsiones, con los deseos, todos queremos cosas distintas. Bueno, esto es algo que Freud también lo conceptualiza muy bien. ¿Cuál es el problema que tiene la pulsión? Si no hay una protección, él hablaba de la barrera antiestímulo, de la protección antiestímulo, ¿no? Pero si no, sería un avasallamiento pulsional contra el mismo sujeto y contra los otros, si no se puede hacer algo con esas pulsiones, ¿no? Sería la destrucción. O sea, el humano se autodestruiría. Este es el tema. No llegamos a este mundo con un instinto, con algo innato, cuando nacemos, que nos autopreserve. Dependemos de otro que desde su experiencia, desde su saber hacer,
¿no? Que va armando su modo de pautación de goce, dicen los psicoanalistas lacanianos. Bueno, ¿cómo hago para mitigar? Y cada sociedad va a armar distintos modos o distintos pactos, y cada sociedad tiene su lógica de autoridad, ¿no? Y en ese sentido, por eso cuando hablamos de violencia, no decimos todo lo mismo, porque cuando hablamos de autoridad tampoco. Yo, en el material que te mandé, citaba a Gabriel Noel, que es un sociólogo, un antropólogo argentino, en realidad, que hizo una investigación en las escuelas, ¿no? Para ver qué representación de la violencia tenían en escuelas de nuestro país, y lo que dio cuenta esa investigación es que cómo fue evolucionando el concepto de violencia en los últimos 50 años, porque los entrevistados decían que las escuelas de antes eran menos violentas, y que la escuela de ahora es, bueno, lo que decimos todos, ¿no? Que los chicos le contestan mal a los maestros, que los padres se la agarran con los maestros, estas cosas que vemos en la tele, que son moneda corriente. Y en realidad, es lo que decías, bueno, pero la supuesta escuela pacífica de antes lo era en la medida en que se aceptaban como legítimos mecanismos de regulación de conflictos que hoy para nosotros serían considerados violentos. O sea, hasta incluso lo mismo con los padres, ¿no? Porque antes los padres le pegaban a sus hijos para ponerle un límite, y esto no era cuestionado. Está bien, digamos, ¿qué sería la autoridad? Sería algo que se pauta, ¿no? Como que nos ponemos todos de acuerdo que vamos a poner un límite de esta manera. Si no, sería coacción, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que nos damos cuenta es que cuando un mecanismo de disciplinamiento se pone en cuestionamiento, mientras que no se reemplace por otro mecanismo eficaz, lo que vamos a tener es una sensación de caos o de inestabilidad, y no sé si es solo una sensación, sino que en realidad ocurre esto, ¿no? Claro, claro. Es lo que vemos en las tradiciones, en las transiciones, más que en las tradiciones. Claro, las tradiciones es lo que se puede. Bueno, había una tradición que escuchamos mucho, que es esto de un golpe a tiempo, ¿no? Un cachetazo a tiempo, ¿no? Claro. Tanto de los padres. Bueno, yo no hace demasiado volví a ver algunos fragmentos de The Wall. Todos o muchos vimos The Wall de Pink Floyd, ¿no? Y digo, no hace tanto tiempo de eso, no hace tanto, y uno veía, ¿no? Ahí la figura de los maestros, de los profesores, de los alumnos, de los padres, la autoridad, cómo se pensaba la autoridad. Eso no era violento para hoy, para nuestro paradigma actual, para lo que se fue configurando como paradigmas. Eso era violento. Lo que había era, me parece, por supuesto estaba pronunciada la asimetría, o sea, el docente, el directivo, los padres, ¿no? En escalones, en varios escalones arriba, eran quienes tenían la autoridad, eran quienes tenían el saber, el alumno, el hijo, ¿no? Bastantes escalones más abajo, tenía que obedecer, tenía que aprender, un lugar mucho más pasivo. Y claro, con el correr de los años y los cambios de paradigmas, el pedido fue y sigue siendo acerca de una igualdad de derechos. Entonces, hoy lo asimétrico y lo jerárquico no está bien visto. Y las figuras, ¿no? Que antes representaban a la autoridad y representaban el saber, hoy no lo representan. Pasa con los médicos también, digo, saliendo de lo escolar. Hoy todos saben, porque Internet es lo que te dice qué es tal patología. Y si hay algo que odian los médicos es cuando el paciente llega con todo lo que Internet les dijo
porque hace unos años, no muchos, estaba muy claro quién era el médico y quién era el paciente, quién sabía de los dos. O sea, en esa situación en donde había dos, había uno que sabía y el otro tenía que hacerle caso, hacer el tratamiento. Entonces, esta cuestión del saber y quién tiene el saber, dónde está el saber, también tiene que ver con el poder y tiene que ver con los lugares de autoridad, pero que en ciertos momentos esto se vuelve como muy complicado, ¿no? Y genera esto de, bueno, si un chico viene del colegio muy enojado por algo que dijo la maestra o el profesor y los padres lo que dicen es ese profesor no sabe nada o esa maestra vamos a denunciarla o casi que sin terminar de escuchar lo que el chico está diciendo y esto pasa todo el tiempo, ¿no? Tal cual. El desafío es cómo construir vínculos de autoridad que sean reconocidos como legítimos y que no requieran formas de coacción. Sí. Pero esto está complicado. También te contaba que en psicoanálisis esto es algo que se está pensando, que hasta estamos pensando, porque desafiamos la autoridad de Papa Freud, y ya se dice, Máximo Recalcati dice, ya no tenemos que hablar más de Edipo, tenemos que hablar del complejo de Telémaco, que es el hijo de Ulises, que en la Odisea está esperando el regreso del padre para que vuelva a yacer como su madre e imponer el orden y la ley en la polis. Claro, claro. ¿No? De todos modos, te cuento que hablando de estas cuestiones y de las lógicas de autoridad, trabajando en zonas donde conviven varias personas que vienen de otros países y que por ahí dentro de esos países son de zonas rurales, yo me encuentro bastante seguido con esto, de ahí mi interés, porque lo que es autoridad para uno no lo es para el otro, o cuando, por ejemplo, yo hablo de la ley argentina respecto a que no le pueden pegar a sus hijos, me preguntan, ¿y cómo los educo? Y se produce un vacío ahí, ¿no? Es Claro. como, es un tema interesante y apasionante Es para interesante pensar. porque no queda demasiado de eso, porque eso tendría que ver con lo local, ¿no? La globalización arrasó mucho con costumbres y tradiciones locales, qué sé yo, en algunos lugares donde quizá para poner límite a los hijos se les pega, no sé. Y eso en algunos lugares se sigue haciendo quizá, pero esto de la globalización que muestra que eso está mal, o como ciertas costumbres, no sé, en algunos países africanos o en algunos países musulmanes donde se hacen ciertas cosas y entonces todos los otros países empiezan a votar, ¿no? Para que no se haga tal cosa o tal otra, porque desde Occidente se ve eso como violento y en esos países quizás es una tradición. Es muy complejo, es muy complejo esto. Yo quería, Marce, bueno, unos minutos antes de cerrar, que hablemos de la pandemia, porque estuvimos hablando, bueno, del odio, de la crueldad, de la violencia, de la autoridad. Y me parece que la pandemia lo que hizo y lo que sigue haciendo es, en un punto, desenmascarar lo que ya había antes y en todo caso lo pone sobre la mesa muy claramente, tanto los recursos que cada persona tiene, no me refiero a los recursos económicos, digo, los recursos emocionales, psíquicos, vinculares, la capacidad que cada uno tiene de soportar, de inventar, los afectos y lo que no tiene cada uno, ¿no? Es una puesta a prueba muy fuerte, el atravesamiento por este momento. Y una de las cuestiones que me resulta interesante y quería que habláramos, tiene que ver con, con el otro y con los otros, porque la pandemia, el COVID y la cuarentena, con sus restricciones, lo que nos trae es esto de qué es el otro para cada uno, qué es el otro, el vecino,
¿no? Los amigos, la gente de los negocios del barrio. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro para cada uno? Porque resulta que a mí me parece que en todos los últimos años largos el neoliberalismo se encargó de mostrarnos y de hacernos creer, y bueno, y muchos han creído y siguen creyendo, que el otro es una amenaza, que el otro es el enemigo, que al otro hay que sacárselo de encima, el concepto de meritocracia, ¿no? Y este virus nos muestra o pone al otro efectivamente una de las partes como amenaza. O sea, el otro me puede contagiar, el otro me puede enfermar, me puedo morir, no me tengo que acercar. No se está pensando en que yo en todo caso puedo también contagiar, ¿no? Y hacer daño a otros, pero pensando en el otro como una amenaza. Y el título de este video, una parte del título surgió por esto que a mí, y creo que a vos también, nos impresiona mucho y nos lleva a preguntarnos, y quizás no tenemos varias respuestas respecto de esto, pero en medio de la pandemia, del pedido de cuidarnos, de intentar quedarnos adentro, de no contagiarnos, de no enfermarnos, resulta que hay como en la canción del odio, ¿no? Tomados de la mano, sacándonos el barbijo, vamos a juntarnos en algunos lugares y a gritar a viva voz y que se vea bien la boca sin el barbijo: quiero ser libre, a mí no me van a venir a decir cómo vivir y lo que tengo que hacer y cómo cuidarme, yo quiero mi libertad. Por eso me parece interesante esto de fraternidad, igualdad y libertad, ¿no? La libertad, quiero ser libre. A mí me impacta, la verdad que a mí me impacta mucho esto, porque no entiendo cómo se está pensando la noción de libertad en un momento de pandemia, ¿no? ¿Qué es ser libre? ¿Cómo se puede ser libre desenlazado de los otros? O sea, esto no lo entiendo muy bien, Marce. Decime a ver si vos entendés algo. ¿Cómo lo ves? No, la verdad que tengo más preguntas que respuestas, pero de todos modos algunas cosas se fueron pensando, ¿no? Como en relación a, vos sabés que yo estudiaba con Silvia Bleichmar y ella era una persona una psicoanalista maravillosa, socióloga también, que estaba muy preocupada por la constitución del semejante y qué es lo que pasa con el semejante en el neoliberalismo, que la propuesta no tiene que ver con la solidaridad y con los lazos de amor, sino todo lo contrario, y con la reducción del otro a un consumidor, ¿no? O consumido. Y en relación a la violencia, ella, me acuerdo una frase, ¿no? que decía: hay que terminar con el mito de que la violencia es producto de la pobreza. La violencia es producto de, por un lado, del resentimiento por las promesas incumplidas, y por otro, por la falta de perspectiva de futuro. O sea que ella le decía: ¿por qué cumplimos la ley? Es porque sabemos que podemos perder algo ligado a la satisfacción inmediata para ganar algo a futuro. Y también se preguntaba por la construcción de esa ley y si iba a incluir o no el respeto y reconocimiento hacia el otro. O sea, yo creo que en todo esto que vos estás describiendo hay varias cosas. Una es cómo nos cuesta renunciar a la satisfacción inmediata, que es algo que sí podemos decir que está globalizado. Vos lo trabajás en relación a tu área, que es la de la ludopatía, ¿no? Y que está bastante, y las adicciones, que está bastante ligado a esto de la satisfacción digamos, de inmediata, ¿no? El goce ahí y la pura pulsión. Otra tiene que ver con, bueno, qué se hace con esto y cómo se regula. Y yo creo que está, por un lado, sí, la proyección del odio, decíamos, ¿no? El displacer, la frustración. Me frustro porque no me puedo satisfacer, proyecto esta
frustración en el otro, es el otro el que me prohíbe, es el otro el que me enferma, es el otro el que... O sea, el virus es algo invisible, por lo tanto... y después están quienes hacen una utilización de esto también, ¿no? La administración de la crueldad. Yo creo que hay gente que administra la crueldad. La utiliza, la... hace una organización de esto. El Pero, administrador de la pero cuando lo digo me estoy preguntando si no estoy proyectando también de manera paranoide de que hay un otro malo allá afuera, ¿no? No, yo creo que, mira, podés estar proyectando algunas cosas, yo no lo sé, Marce, no sé, pero creo que hay una parte de eso que estás diciendo que no es proyección y que sí hay personas que desde las luchas políticas y partidarias y qué sé yo, no se van a poner a mitigar y a cuidar a la gente, sino que hacen un uso de la crueldad y del odio y de esto que vos decís, ¿no? De la depositación del mal, porque me pareció interesante esto que vos decías, bueno, el virus no se ve, no se ve, lo que sí se ve es el otro, y entonces sería como la encarnación del virus, ¿no? Claro, porque acá es, además, ¿a quién vamos a escuchar como autoridad? ¿No? Vos decías los médicos, ¿quiénes son los que mitigan? Porque además esto claramente está relacionado con la autoprotección y el riesgo de la raza humana, ¿no? ¿Qué hacemos los humanos frente a esto? Bueno, negamos, odiamos, o sea, ¿cómo nos defendemos? Hay mecanismos de defensa, nos decía Freud, que son más saludables que otros, ¿no? Tal cual, tal cual. No es lo mismo que nos, qué sé yo, podemos hacer distintas cosas, cada uno también, la verdad es que sí, es preocupante en tanto se pone, digamos, estas personas se ponen en riesgo y ponen en riesgo a otro. Este es el punto, ¿no? Cuando incluso se habla de la responsabilidad individual, pero ¿y la responsabilidad colectiva? ¿Y quién regula esto? Claro, porque parece que uno de los temas es esto de lo colectivo, ¿no? ¿Qué es lo colectivo hoy? ¿Qué voy a renunciar a algo por el otro a quien no conozco, ¿no? Claro, Como... pero pensando en esto que decíamos en relación al estado en el que llega el hombre a este mundo y la dependencia inicial, ¿existe la posibilidad de salvarse solo? Esta es la pregunta. Tal cual, de salvarse solo y de ser libre solo, ¿no? Porque si son ideales, a ver, si Bueno, ¿qué es rascamos la un libertad? poquito, ¿qué es la libertad? No sabemos que son ideales, entonces, ¿qué es lo que van a gritar? Y todo esto porque me parece como el punto máximo de la desmentida, ¿no? De la negación de esto que está ocurriendo, hasta de creer y de poner bajo sospecha, es un momento en el que todo cae bajo sospecha, que quienes están pautando algunas cuestiones, ¿no? En relación a los cuidados, en realidad no es para cuidarnos, es para controlarnos. Entonces, como todo cae bajo sospecha, tengo que arreglarme sola y hacer, yo sé lo que necesita mi cuerpo y lo que necesito yo. Entonces es como muy fuerte. Y en relación a esto, y ahora sí para cerrar, Marce, me encantó y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este video. Y sabes que a la noche, en algún momento, parece que mientras dormía, no sé, Eduardo Galeano me dijo, así como que se acercó y me murmuró que tenía ganas de participar en este video porque le gustaba mucho el tema. Y dije, bueno, Eduardo, dale, te vamos a hacer un lugarcito con Marcela. ¡Ay, qué bueno! Sí, Mirá sí, qué sí. compañía maravillosa que tenemos. Ay, sí, es que lo extraño tanto. Entonces, elegí un relato del libro de los abrazos, un relato cortito que se llama El hambre 2. Y dice,
un sistema del desvínculo. El buey solo bien se lame. El prójimo no es tu hermano ni tu amante. El prójimo es un competidor, un enemigo, un obstáculo a saltar o una cosa para usar. El sistema, que no da de comer, tampoco da de amar. A muchos condena al hambre de pan y a muchos más condena al hambre de abrazos. Bueno. Te mando un abrazo enorme. Bueno, otro para vos. Ya en algún momento nos lo daremos personalmente, Marce. Gracias. Adiós. Chau, chau.